Bien, vamos a realizar una definición de campo sobre lo que es el comportamiento psicopatológico o psicopático de la red. Esto es importante por diferentes razones. Podemos conocer a muchas personas que tienen tendencias hacia lo mórbido, lo oscuro, que les causa cierto tipo de inclinación. Inclusive, de manera natural, el ser humano tiene gran parte de una tradición que se ha venido puliendo y refinando a través de los años hacia lo oscuro. Y lejos de definirse como un morbo, esta cuestión de natural inclinación hacia la investigación de fenómenos que no se pueden encontrar explicados de otra manera, es ya inherente a la naturaleza humana. Pues bueno, la psicopatología en la red, ¿qué podemos definir como un comportamiento psicopático? En primera, es muy difícil definir a un psicópata, dado que no, en general hay una infinidad de enfermedades psiquiátricas, pero no hay un gradiente en el cual cada una de estas enfermedades nos pueda dar un comportamiento psicopático. Alguien puede estar triste, pero que esa tristeza provoque una psicopatología es diferente. Es decir, puede haber psicópatas de estados preexistentes de una tristeza o abatimiento o una bipolaridad o una distimia o también de una esquizofrenia o de un comportamiento paranoide o de un comportamiento antisocial. Entonces toda esa gran variedad de enfermedades pueden tener sus propios paradigmas y sus propios magnos ejemplos de psicópatas. Inclusive, bueno, puede haber psicópatas que sean grandes maestros y que hagan, como lo podemos ver en los ejemplos, que hagan atentados realmente contra la moral, contra el bienestar psicológico, que son bienes también morales del ser humano. El bienestar psicológico, psiquiátrico de una persona es un bien también, tanto como lo puede ser sus propiedades materiales, sus propiedades monetarias, sus posesiones. El poseer una tranquilidad es también un activo muy importante y un bien. Entonces, hay personas dentro de la red que se dedican a varias cosas. Entre ellos, por supuesto, los psicópatas. Hay psicópatas, como ya lo habíamos comentado, que pueden ser de diversas, que pueden ser o provenir de diversos tipos de alteraciones mentales. Y puede haber también psicópatas de el color, de las formas, de las composiciones, de la forma de agregar elementos de la realidad y ordenarlos de tal manera que sean que dejen o que provoquen una inquietud en el espectador y que eso a la larga pueda ocasionar también una merma en su propiedad, que es su bienestar psicológico, espiritual. Y bueno, si esto ya es muy avanzado, que es difícil establecer un gradiente, pues ya un bienestar pues psiquiátrico, una merma en su bienestar psiquiátrico. Entonces, lo que podemos ver aquí es obviamente una parte de la expresión psicopatológica de la red, que es la composición, una psicopatología de la composición de las formas. Gran parte de estas imágenes que podemos observar aquí en realidad no tienen una connotación tan funesta como se pudiera creer.
porque también no se trata de hacer apología de este tipo de conductas. Simplemente, inclusive hay en países como que son considerados de primer mundo, pues hay un gran auge de todo ese tipo de cosas. Quizá en nuestro país todavía no hemos llegado a este extremo. Tenemos otro tipo de problemas que nos aquejan y sí son importantes y obviamente, pero bueno, no entran dentro de lo que estamos hablando en este momento. La capacidad de una imagen de poder llegar a miles de personas, pues define ese comportamiento amoral que pueden tener muchos psicópatas. Entonces, bueno, yo creo que los psicópatas de la Darknet, o a lo que yo defino como un psicópata de la composición, pues son precisamente incluso artistas de lo mórbido, porque el arte en general es una imitación de la vida. Obviamente esto no tiene nada que ver con una imitación de la vida, sino obviamente con una enfermedad, con un estado mental alterado. Y el resultado, bueno, es este. Hay delincuentes. El mismo hecho de tú crear una composición como esta y hacerla pública sin darle un contexto. Me refiero yo mucho, quizá el motivo de este video es el contexto en el cual una composición es lanzada al público. Si esto lo encuentras en una galería de arte, bueno, primero sería una cuestión completamente mórbida, pero ya estás sobre aviso de que a lo que vas a ver, pues no precisamente es algo muy que te produzca una tranquilidad espiritual. Entonces, gran parte de el éxito o de la cuestión que tiene que ver aquí con la ilegalidad es que, y es algo fino, es algo difícil de apreciar de primera intención, pero estas imágenes, al no tener un contexto, causan un mayor daño moral, un daño moral mayor al bienestar psicológico de una persona, psiquiátrico, cuando no tienen contexto, que cuando estas imágenes tienen algún tipo de contexto. Es decir, si desde antes te comentan que lo que vas a ver, bueno, se requiere discreción, o que las imágenes no son reales, o que las imágenes están hechas por actores o actrices, o son montajes, probablemente el efecto sea mucho menor, e inclusive puede llegar a no significar ningún tipo de ataque moral. Pero cuando esto se saca de un contexto de manera volitiva o voluntaria, pues encontramos ahí gran parte de este video introductorio hacia lo que es la psicopatología de la composición, que yo creo que gran parte de su esencia es producir imágenes que causen una violencia visual sin un contexto que le permita a la mente adquirir mecanismos de defensa frente a lo que va a ver o a enfrentar o a escuchar. Y ese factor sorpresa pues puede causar un detrimento bastante importante, si no es inmediato, posteriormente, en la conducta de los usuarios. Y activa zonas del cerebro muy importantes, porque son estímulos muy poderosos que pueden desatar toda una oleada de estímulos, y el cerebro puede confundirse también. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es parte
de lo que hacen estas personas. Entonces el factor sorpresa tiene que ver mucho con cuando se trata de algo más hacia lo ilegal que hacia lo legal. Cuando uno va a ver una película de terror o de suspense, uno ya está advertido de que, bueno, precisamente es lo que vas a ir a ver. Pero si uno va a ver una comedia y a mitad de la película salen escenas como estas, como si fueran flashes, o como secuencias incrustadas en una película de comedia, pues no es algo que tú te esperes y que puede causar un verdadero desbalance y un daño. Entonces por eso es importante definir esta conducta para tratar de normarla. Probablemente no estas personas sean tan inteligentes que no rayen en un delito presente por lo mismo, porque no se encuentra, no hay un cuerpo del delito y no hay una víctima y no hay un mecanismo aún que le permita a las autoridades decir que es algo ilegal. Pero lo ilegal es eso. Lo ilegal en una psicopatología de la composición es el tener este tipo de composiciones de imágenes o de sonidos fuera del contexto en el que se podrían esperar. Y esto debería de ser, obviamente, pues regulado.